Ahí, Así que me escuchan bien. ahí está. Perfecto, perfecto, se escucha Ahí perfecto. estamos, se escucha bien, se ve bien. Así que bueno, Martín, agradecerte nuevamente por darnos esta oportunidad de tenerte con nosotros en nuestra escuela. Y bueno, ahí vamos a ingresar a los alumnos. Algunos profes también me pidieron el link, varios, no algunos. Así que nada, yo en este caso voy a estar manejando el acceso de los alumnos, el abrirle el micrófono, porque van a entrar todos con micrófono apagado, porque los bloqueé para que no haya ruido y que podamos estar tranquilos. Así que bueno, gracias, vamos para adelante. Ingresa. Bárbaro. ¿A mí me están viendo? Sí. Sí, 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 perfecto, sí, perfecto. perfecto, se ve. Ahí ya están ingresando, ya van 124. Bien, los vamos viendo a todos con cámaras encendidas. Se siguen sumando. Yo le comenté, Ari, que yo 8:15 voy a bloquear el Zoom para que queden los que están, ¿viste? Así no Perfecto, interrumpimos y demás. perfecto. Llevamos 130. Bueno, ahí. Primero y principal, reitero, recién estábamos sin los alumnos, ahora estamos con los alumnos. El agradecimiento de todo, de toda la escuela en sí, Martín, por haber aceptado esta propuesta, de poder tenerte con nosotros y la verdad que sos un ejemplo en todos los aspectos, como persona profesional, humildad. Así que bueno, vamos a aprovecharte hasta que vos digas, chicos, me tengo que ir, así que ya estamos. Ah, me olvidé de preguntarte eso, ¿cuánto tiempo? ¿Una horita? ¿Podrás más o menos? ¿Estás bien? Sí, 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 que una horita, estamos bien, hora y cuarto, Perfecto. estamos Bueno, para charlar un rato con los muchachos. excelente, dale. Ari, bueno, dale nomás. Bueno, extender el agradecimiento de Dani, Martín, bueno, agradecer también a los chicos. Es una semana bastante, o desde la semana anterior, bastante convulsionada. Hemos, por suerte, una escuela que ya de hace muchos años recibimos o tenemos gente importante, pero de verdad, y no lo digo desde la obsecuencia, pocas veces se genera, hay tantas preguntas, tanto revuelo. Así que independientemente de los colores, de la profesión, una persona que en algún momento de nuestras vidas, para todos los que queremos el fútbol, nos hemos sentido identificados, ¿no? Creo que a partir de ahí, por algo, por algún motivo, y repito, fuera de los colores, en algún momento nos identificamos con vos a través de alguna de las situaciones vividas. Así que bueno, extenderte el agradecimiento eh, y bueno, y comenzar básicamente, ¿sí? Nuestra idea, como ayer le comentaba a los alumnos, es pasar un poco no por toda tu vida, por situaciones, porque es infinita, ¿no? En cuanto a cantidad de situaciones, pero sí comenzar por tus inicios, ¿eh? Desde muy chico en Estudiantes de La Plata, en lo que es el proceso infantil. Nosotros queremos vincular un poco los temas a cada uno de los años de la escuela. Desde muy chico en Estudiantes, en lo que es el proceso infantil. Alguna que otra vez te escuché hablar de una anécdota que está vinculado a nosotros a lo que hablamos dentro del ámbito juvenil. Te escuché hablar de una anécdota bueno, que compartías con Juan Sebastián Verón, y que tenías una anécdota de que Verón no reconocía cuál era su propio arco, y el arco de enfrente, que pateaba para donde venía la pelota, pateaba cuando eran chicos. Sí, bueno, buenas noches a todos. Daniel, Ariel, gracias por la invitación y bueno, y poder charlar un rato con toda la gente de la escuela. Y bueno, un poco la anécdota era esa, ¿no? Que de muy chiquito yo tenía 6 años, 7, y en esa época había ido a Estudiantes a probarme como arquero, porque era un poco seguir los pasos de mi hermano, que era más grande que yo, y él estaba también en Estudiantes. Entonces, nuestros papás nos llevaban a los entrenamientos, y bueno, era como mi hermano era arquero, es seguir al hermano mayor. Y bueno, la anécdota era esa. Imagínate que yo tenía 6 7 años, categoría 73, y Sebastián Verón, que es categoría 75,
tendría 4 o 5 años y el papá ya lo llevaba a estar ahí con nosotros, a jugar. Y bueno, ahí hasta hay una foto en el libro mío donde se ve la imagen de Sebastián, bueno, muy chiquito, y yo tengo esa anécdota que me acuerdo que lo pusieron para el equipo nuestro y bueno, él en vez de ir para el arco del equipo rival, era como que me venía a hacer el gol a mí. Entonces uno ve, ¿no? Que como es los chicos, y lo veo en la escuelita de fútbol cuando voy a ver a mi hijo, que bueno, ya tiene 9 años, que agarran la pelota y empiezan a correr y a veces no saben ni para dónde tienen que ir, ¿no? Pero bueno, es la libertad que se tiene que tener a esa edad. Yo creo que no son muy chicos. Yo después ya dejé el tema de arquero porque mi hermano también había dejado y la experiencia fue ya después, con 10 años, me fui a probar un equipo de ahí de la ciudad de La Plata, que era el Club Forever, de la Liga Lifipa, y bueno, ya ahí ya no fue como arquero, sino ya como delantero. Y no era cancha de 11 sino era cancha de 7. Y bueno, la verdad que tuve un año bueno ahí jugando y había como un coordinador en ese club que trabajaba para estudiantes. Y bueno, tuve la suerte de que me llevó a una prueba entrando a prenovena y ahí fue cuando empecé ese ciclo en estudiantes, en todo el proceso de las divisiones inferiores. Mi primer entrenador fue el Bocha Flores y después el papá de Sebastián Verón. Y bueno, en esos comienzos es un poco orientado a esos entrenadores en divisiones inferiores, la libertad, ¿no? Del chico poder jugar, de no condicionarlo, sí, obviamente orientarlo, empezar a darle cierta formación. Sabemos cómo es la formación en Estudiantes de La Plata, ¿no? Es como hay un legado ya de mucho tiempo en esa formación que priorizan más por la formación de la persona, la formación del respeto, del compañerismo, de ciertas cosas bueno, a veces otros clubes buscan otra orientación y bueno, creo que fue esa enseñanza de la que yo tuve desde todo el proceso de divisiones inferiores, es que yo crecí siendo no solo un jugador profesional, sino me educaron como persona y son esos valores que uno siempre ha mantenido a lo largo de la carrera: respeto hacia el rival, respeto hacia los árbitros, respeto hacia los mayores, respeto a circunstancias bueno, si ganás, perdés y que esas cosas son prioridad antes que el jugador profesional solo piense en ganar un partido de fútbol. Entonces son un poco esos valores que me han inculcado desde el inicio. Bien, bueno, ahí básicamente hablábamos, yo teníamos proyectado pasar por Forever, pasar por Estudiantes, hablar un poco de la escuela estudiante, que ya ahí nos mencionaste algo del Bocha, que tantos años estuvo, trascendió generaciones el Bocha Flores. Vale Salas, Rubén Becerra y Fer Lecuna, en ese orden. ¿Sí? Hay tres preguntitas vinculadas al proceso formativo. No sé si están ahí, Dani, ya lo puedes ubicar. Así ya comenzamos, vamos, de cada tema que tocamos vamos efectuando algunas preguntas, algunas preguntas. Ahí puede abrir el micrófono, Salas. Bueno, buenas noches. La pregunta era si siempre estabas cómodo en ese puesto, ya que mi hijo también lo ponen de 9 y siempre le dicen que es similar a Palermo, su manera de jugar es chiquito todavía. Y como siempre lo comparaban con vos, a él no le gusta ese puesto, le gusta jugar en otro puesto y mi pregunta era esa, si a vos estuviste siempre cómodo jugando de 9, casi que. Bueno, Valeria, buenas noches. Buenas noches. La, la realidad eh, es que el chico juegue en el puesto donde se sienta cómodo y donde el entrenador obviamente tenga la observación principalmente, donde pueda rendir más el chico.
Después hay situaciones donde pasa esto. Yo de ser arquero a pasar a ser delantero fue circunstancial y el entrenador me puso, como yo podría tranquilamente haberme ido a probar como arquero ya más grande, pero se dio la posibilidad de ponerme como delantero y la verdad que el puesto fue el que obviamente a mí me sacó más rendimiento y más provecho en ese momento. Ahora, de no sentirme cómodo, eso seguramente lo tendría que haber planteado o haberlo hablado con el entrenador para decirle, no me gusta acá, no sé, quiero jugar de volante central, quiero jugar de lateral, quiero ser arquero. Creo que eso es lo mejor, porque en la incomodidad el chico no va a terminar pudiendo rendir de la manera que lo tiene que hacer. Eso a veces llevado a la escuela, Gracias. se habla mucho en la actualidad o en los clubes, se habla mucho del biotipo del jugador. ¿No? Hemos hablado acá nosotros con los chicos de primero, de segundo, también de tercero. El biotipo por ahí tuyo encuadraría perfectamente como arquero, como defensor central, obviamente como delantero centro donde te desempeñaste, pero por ahí preestablecer al simple ojo, identificar lo físico con una posición nos llevaría un poco a esto, ¿no? Que lo que decís vos, a la incomodidad y en definitiva al abandono por ahí hasta prematuro del deporte, porque terminás haciendo algo donde uno no se siente cómodo, muy probablemente terminemos ahí. Rubén Becerra, que también para preguntar algo de lo formativo. Bueno, buenas noches, Martín. Un ¿Qué tal, placer Luis? poder compartir con vos este momento y hacerte una pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿qué considerás imprescindible en lo formativo, Martín? Bueno, yo creo que la primera etapa de lo que es novena, octava y séptima es donde principalmente hay que darle cierta libertad al jugador sin tanto volcar los conceptos tácticos eh, para que desarrolle con libertad su manera de jugar, su manera de sentir el fútbol. Yo creo que hoy por hoy está todo muy esquematizado con esto de salir jugando, de que querer imitar al City o al Barcelona de Guardiola, y yo creo que es una edad muy temprana para volcar esos conceptos o esa idea de juego, más allá de que los chicos tienen que empezar a tener un conocimiento eh, tácticos, posicionales, referenciales para el juego. Ahora, en esa edad es principalmente la libertad que el jugador, sea el puesto que sea, desarrolle con cierta libertad la creatividad y la iniciativa que da esa impronta de lo que en el momento de juego el chico pueda desarrollar. Ahora, si lo condicionamos a decir, no, bueno, controlar la pelota, parala y ya la tenés que pasar. No, porque ya desde un primer momento le estamos quitando toda esa posibilidad de creatividad al chico para desarrollar primero la intuición, primero la capacidad de entendimiento del juego a la hora de tener la pelota en los pies. Entonces, creo que ya después sí, creo que sexta, quinta y cuarta ya empieza en otro proceso con otra madurez para que el jugador ya tenga otra manera de ver el juego con mayores conceptos y con mayores ideas, pensando ya en lo más profesional. Gracias, Martín. Bárbaro. Fer Lecuna. Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la oportunidad de las preguntas. Quería preguntarte si la capacidad que vos tenés para hacer los goles, para posicionarte, para leer las jugadas, es algo que es innato o es algo que un jugador puede desarrollar. Y aprovechando lo que comentaste primero, si jugar de arquero te hizo mejor delantero, como mejor nueve de área. No, lo de arquero no creo que haya sido una ayuda en algo. Sí que yo en ese periodo
de los 6 años a los 10, tuve la posibilidad de hacer básquet. Y después, cuando empecé novena, octava división, pude hacer vóley también. Entonces fueron otros dos deportes que a mí me ayudaron, principalmente en la saltabilidad del tiempo, distancia, con el tema del cabezazo, que es lo que a mí más traté de desarrollar y trabajar sobre un potencial que yo sabía que tenía, primero por mi físico y bueno, y esto de trabajar sobre el salto, sobre el cabezazo, creo que fue a lo largo de mi carrera mi mayor virtud. Y creo que, bueno, el haberlo trabajado, el haberlo perfeccionado, para después yo creo que uno lo tiene, ya lo trae en uno. No es que de un día para otro eh, saqué en la forma y la manera de cómo cabecear. Creo que era algo ya mío. Después sí tuve que perfeccionarlo y trabajarlo desde la técnica para que eso sea un arma mía importante. Yo creo que todo jugador tiene algo. Ahora, después es encontrar ese algo para poder exprimir y trabajar y sacarle el mayor provecho para saber que cada jugador tiene ciertas virtudes y ciertas características distintas. Yo no era un gambeteador, yo no era un jugador rápido para ganar en velocidad. Entonces, ¿en qué trabajar? En lo que me preguntabas, en la ubicación dentro del área, dónde ubicarme, dónde mis compañeros me conocieran en el movimiento, donde yo iba a poder sacar provecho en el juego aéreo y en el cabezazo. Todas esas cuestiones también van en el trabajo del día a día para conocerte con tus compañeros, más allá de después trabajar individualmente tu potencial. Perfecto. Bueno, pasamos, digamos, de lo que es la parte formativa, ya estamos situados en el Palermo jugador, que debutás ahí en el 92, del 92 al 95, en Estudiantes, por ahí costándole el protagonismo. Hay una situación en Estudiante ahí, ¿no? Que medio, como hablábamos antes, un punto de inflexión, ¿no? Lo que es no, que a veces tiene este deporte. Que por un lado estás por salir a préstamo a San Martín de Tucumán, producto de por ahí no ibas a tener tanto protagonismo para protagonizar, y en el medio se da una situación con la salida de Russo, ingresa el profe Córdoba, y pasás, digamos, del préstamo frustrado y de la casi no participación a un protagonismo, ¿no? Un destello, porque si no me equivoco fueron 6 goles en 8 partidos, ¿no? Que en esa continuidad, en esa Sí, a titularidad ver, rápida. la realidad es que tuvimos una categoría 73 que desde novena, octava, séptima, sexta, quinta, campeona, y ya desde quinta nos subieron al plantel profesional en reserva también, y bueno, con poca edad, con 18 años, en el 92 debuto en Estudiantes, y el problema, digamos, fue que fue muy pronta la posibilidad de debutar, pero como vos decís, el consolidarme en el equipo tardó, llevó su tiempo, recién en el fin del año 95, 96, y en ese periodo fue una transición compleja porque, bueno, era chico, todo lo que habíamos subido al plantel profesional, en esa época Estudiantes fue que en el año 94 desciende al Nacional B, y bueno, fue como para nosotros un poco complejo esa situación porque en un momento delicado siempre lo que se busca es en los jugadores de experiencia, los jugadores que bueno, ya tienen más partido encima, y nosotros estábamos ahí, pero un poco limitado a poder tener posibilidades de jugar. Entonces, ese periodo de 92, 93, 94 fue de jugar pocos partidos, de no tener muchas chances, y justamente cuando Estudiantes desciende,
ese año en el Nacional B, donde fue el técnico era Russo y Manera. De manera. Bueno, prácticamente yo no jugué, fueron 2 o 3 partidos que tuve la posibilidad de jugar, y cuando Estudiante asciende, pasó eso, lo de que haberme ido a San Martín de Tucumán, porque la realidad es que yo había visto que en todo el año del Nacional B no había jugado, sentía que menos posibilidades iba a tener en el ascenso y en primera división. Entonces era buscar, yo quería jugar, a mí no me importaba si era un equipo del Nacional B, si era un equipo de Chile, yo quería jugar, poder demostrar. Y bueno, pero se dio que fui a San Martín de Tucumán a probarme, y por cuestiones de negociación y de que no se pusieron de acuerdo, regresé al club, regresé a Estudiantes, seguí entrenando apartado, sin tener muchas posibilidades, jugando algunos partidos en reserva, y en la fecha creo que 11 se va a Russo y Manera, y al siguiente partido con Gimnasia de Jujuy, un interinato de Rubén Agüero, jugué yo ese partido y ganamos 3-1, hice 2 goles, y ahí ya fue el periodo que agarra el profe Córdoba y que me termina poniendo de titular. Ahora, el profe Córdoba me conocía de todo ese proceso del Nacional B, porque el profe era el preparador físico de Russo y Manera, y bueno, y él me conocía cómo era yo, cómo me entrenaba en esto, que bueno, ese proceso medio de no jugar y ir todos los días a entrenar y saber que llegaba el fin de semana y uno no era citado y no jugaba. Bueno, fue un poco él esa ayuda de sostén y de acompañamiento en esto de uno no de desmotivarse y seguir entrenando y buscar esto de querer jugar y buscar una oportunidad. Y sabía, el profe me conocía muy bien, cómo era yo, que era muy cabeza dura y que iba para adelante, más allá de que tenía esos momentos de qué va a pasar y sigo, no sigo, tanto esfuerzo para qué, y no juego, y llegaba a mi casa y mis papás me decían, ¿y jugás el fin de semana? No, y esa es la etapa a veces de lo difícil, que uno necesita de alguna forma u otra esa contención y ese acompañamiento, que lo tenía por parte de mi familia, que me apoyaba, pero bueno, después tenía lo que necesitaba cuando iba a entrenar, alguien que por lo menos desde lo emocional y desde ese acercamiento te genere motivación para seguir entrenándote. Y bueno, el profe fue esa persona en el cual después, cuando él asume como entrenador, me dio toda esa confianza, y como vos dijiste, de 7 partidos, creo que fueron 5 goles los que yo hice, y ahí logré consolidarme dentro del equipo. Ahí ya una vez consolidado, bueno, se extiende hasta el 97 y ahí como para saltear un poco, ¿no? De ir avanzando, ahí viene el paso, digamos, por ahí el punto de inflexión, creo yo, no sé, habrá que sentirás vos, calculo, pero bueno, ese paso a Boca creo que es un punto de inflexión. ¿Qué sentís, digamos, al incorporarte a Boca y encontrarte con semejantes figuras, en definitiva, en la conformación del plantel? No solo desde tener a Bilardo, de que esté Bilardo como entrenador, sino a esta interacción ya con Maradona, bueno, con gente que eres parte de la historia de este deporte. Sí, fue primero una ayuda esta de ese año y medio en Estudiante, donde el profe hasta me dio la capitanía, viendo jugadores de mayor experiencia, de mayor trayectoria, y bueno, uno empezó a tomar un rol de liderazgo importante siendo joven. Entonces, bueno, todo eso a mí me hizo tomar un rol importante como capitán, y bueno, sabiendo esto de un paso tan importante a un club como Boca, donde, como vos decís, había grandísimos jugadores, desde Maradona hasta La Torre, Canigia, Fabri, bueno, jugadores
de una trayectoria muy importante que, bueno, uno empezaba a rozarse con eso y que tenía que estar a la altura para poder competir y poder ganarse un lugar. Así que para mí fue un paso muy importante llegar a un club como Boca, que obviamente fue el que a lo largo de mi carrera es el que me llevó a, bueno, a mi conocimiento dentro del ambiente futbolístico, por lo que pude conseguir, por lo que conseguimos obviamente con el equipo, pero obviamente también no fue fácil el comienzo, esa adaptación en Boca, porque bueno, en un club grande la exigencia es mucho mayor y la respuesta o la expectativa que hay en uno cuando llega en un club como eso tiene que ser como ya. Y al principio me costó mucho. Bien, o sea, más o menos fueron cinco partidos y convertir goles, pues fueron 450 minutos, menos de 500 minutos, y a partir de ahí no se terminó más, digamos, en definitiva. Pero más allá de ese punto de inflexión en Boca, el post-Bilardo, el ingreso de Bianchi, ¿no? En definitiva, ya ahí van a haber algunas preguntas que están vinculadas a eso de los chicos, no me quiero meter tanto por ahí en eso. Eh, sí repasar que fuera ¿no? Hasta en el 2001 creo que te vas a España, ¿sí? Pasás por algunos equipos, Villarreal, Betis, El Alavés, Alavés, sí, sí. exactamente. Volvés en el 2004, digo, si no estoy salteando el proceso Bianchi, pues seguro ahora van a haber alguna pregunta, pero digo, post 2004, yo estuve ahí recolectando un poco no, un poco para ver lo que fue tu estadía en Boca con respecto a los nombres que estuviste afuera del otro lado de la línea, ¿no? Primero Bilardo, después Bianchi, 2004 Bianchi Brindisi, 2005 el Chino Benítez Basile, 2006 Basile La Volpe, 2007 Russo, 2008 Ischia, 2009 Ischia Basile, 2010 Alves Borghi, 2011 Falcioni. O sea, Sí, tuviste ahí, por ahí, y hasta por ahí quedó alguno afuera. Es sí, como que yo ahí tuviste. el comienzo también fue con el Bambino Veira en Claro, Boca, en esa etapa también, bien. y, y obviamente que de todos uno ha sacado cosas, es la realidad, técnicos con una trayectoria grandísima en el fútbol y que obviamente uno ha sacado cosas que hoy trato de aplicar o trato de llevar a cabo como ellos llevaban un grupo con muchas figuras, con jugadores de nombre y que, bueno, creo que es lo principal en este caso, ¿no? De cómo es el manejo. Hoy por hoy, para mí la prioridad es el grupo, que es cómo uno sabe llevar a cabo en el día a día el trabajo, qué es lo que le pueda llegar a transmitir el líder de grupo hacia el resto, ¿no? Que es conocimiento, que es capacidad, que sea simple, que sea sincero, que sea claro en el mensaje, que el jugador tome esa confianza de uno. Y yo creo que tiene que haber esa empatía para llevar adelante un grupo que, bueno, no es fácil de un momento para otro. Si hablamos de todo ese proceso de jugador a pasar a ser entrenador, no es fácil, pero de cada uno de esos entrenadores fui adquiriendo eso, ¿no? Bianchi tenía esa simpleza, ese manejo de grupo, de tenerlos a todos preparados y mentalizados a quien le toque jugar, sea quien sea, sacarle el mayor provecho y rendimiento. Eh, el Coco Basile lo mismo, su personalidad, son gente de fútbol, quizás de la vieja época de entrenadores, que, bueno, ya con su conocimiento de fútbol te hacían dar lo mejor de cada uno y responderle y rendirle. Lo de Bielsa lo mismo, un técnico con una exigencia superlativa en cómo prepararte y cómo hacerte mejor jugador a la exigencia de lo que uno va a competir, que cuando me tocó estaba en la selección, entonces
él te preparaba para competir a una exigencia mucho mayor de lo que uno obviamente venía en Boca y con otra manera y con otra forma, que era la de Bianchi, pero no significaba que lo que Bielsa proponía y la idea que él tenía estaba mal. Cada uno tiene su manera de trabajar y cada uno creo que tiene su forma de cómo convencer y cómo hacerle ver al jugador que desde la capacidad y el conocimiento te convenza y entienda que es la manera de la forma que quiere que el jugador le rinda a un funcionamiento y a una idea de juego. Bien, ahí vamos con 3 preguntas. Nico Acosta, Sergio Dani y Maxi Montero. Vamos con Nico, que es un poco algo que lo que acabas de comentar, ¿no? Tenía que ver con... Y está por ahí, Nico. Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Martín. Un gusto. Bueno, mi pregunta iba más o menos por donde estabas comentando recién. ¿Qué rol cumplió Carlos Bianchis en tu formación personal? Gracias. Nicolás, buenas noches. A ver, obviamente que fue esa etapa más importante de mi carrera, donde la confianza que él me dio y ese acompañamiento que no era solo de entrenador-jugador, sino había algo también paternal que eso también es parte del rol de un entrenador, ¿no? Que a veces uno estaba en situaciones bueno, todo lo que se consiguió, todo lo que se ganó, te lleva a veces marearte un poquito y necesitas tener los pies sobre la tierra para que eso no te haga equivocar el camino y bueno, para eso tenés que tener un líder y una persona como Carlos que me ayudó, me hizo ver las cosas, obviamente en una etapa ya más de madurez que uno estaba encarando una etapa muy fuerte de mi carrera y que bueno, todo lo que él me podía aconsejar y hacer ver sobre mi carrera, no solamente futbolística, sino personal, para mí fue muy importante la parte de Carlos en ese momento. Y bueno, creo que era lo que todos sabemos de Carlos, la conducción con el grupo, siempre lo hizo muy sencillo, muy simple y que obviamente lo más importante que tuvo fue que tuvo un grupo de jugadores con una mentalidad eh, ganadora, competitiva y que él lo supo guiar. ¿Crees, Martín, un poco agarrándome de esto, que en el Palermo jugador te ha tocado pasar por diferentes clubes? En todos los clubes es importante, obviamente, la gestión emocional del entrenador, pero ¿crees que en Boca es mucho más importante eso que lo táctico? Un poco de equilibrio en ambas cosas. ¿Te ha tocado ir a clubes por ahí con menos presión, en donde por ahí lo táctico ocupaba otro lugar de parte del entrenador, o no? ¿O pones siempre a la Sí, gestión lo que emocional pasa es por que vos sabés delante? que en un club como Boca, los jugadores que vos tenés son jugadores con mucho talento, con mucha calidad, con jugadores que obviamente hacen la diferencia, son jugadores que están a un nivel eh, desde lo técnico, desde lo conceptual en el entendimiento del juego, que no buscas tanto el trabajo, como vos decís, táctico o una idea de juego que tiene que ser muy estructurado. Es más la gestión del día a día, de cómo llevar el grupo, de cómo motivarlo, de cómo incentivarlo, de cómo competir, que, que todo lo demás que vos quieras involucrar al jugador con otras cosas que lo terminás confundiendo en equipos como eso. No necesitas tanto, uno lo ve en un Real Madrid con tantas figuras
y con un técnico como Ancelotti que lo hace todo fácil, lo hace todo simple y le saca el mayor rendimiento a los jugadores. Creo que está en eso también. Ahora después también tenés un técnico como Guardiola, que por más que tenga a los mejores, es un técnico que también trabaja sobre una idea de juego, sobre una idea que él la mantiene y la sigue sosteniendo, sea el equipo que sea o sea los jugadores que tenga, y siempre trata de mantener una línea de juego por cómo él quiere que sus equipos jueguen. Bien. Sergio, Dani, Tiene que activar el micrófono. ahí está. Sergio Olivera, Ah, ahí está. ¿ahora me escucha? ¿Sí? Ahí Sí, estamos, sí. dale. Buenas noches, Martín. Primero que nada, agradecerte, agradecido de parte de un hincha de Boca. Y la pregunta era, a través de toda tu trayectoria, ¿no? Tuviste que enfrentar varias batallas a lo largo de tu carrera. ¿Qué valores le inculcaba a tus jugadores para que sepan luchar contra la adversidad? Bueno, Sergio, buenas noches. Gracias por tu pregunta. A ver, yo creo que el mayor incentivo que uno tiene que generar en los jugadores es el competir, el prepararse, el entrenarse, el buscar ser mejor cada día, el que cada uno pueda, obviamente, eh, a lo que uno le genera en el día a día es hacerlos mejor, el querer no conformarse en el lugar donde está, tener un mayor crecimiento eh, para, no sé, lo que me tocó a mí, ¿no? En los equipos que traté desde mi comienzo, que fueron equipos denominados chicos como De Cruz, Arsenal o en Chile. A ver, uno busca decir, bueno, tu proyección o tus objetivos tienen que ser llegar a un equipo más grande, entrenarte y prepararte para, no sé, en el fútbol argentino, llegar a un equipo grande, River, Boca, prepararse para eso. Cuando ya estás en los equipos grandes, ¿qué buscás? Que esos jugadores lo hagan mejor y que lleguen a la selección de su país o que tengan una posibilidad de irse al fútbol europeo. Bueno, ahí tiene que haber un incentivo, una motivación de que uno genere en el jugador eso, que no sea conformista, que no sea que solo en el lugar que están es de comodidad, sino que todo el tiempo busquen algo que lo lleve a motivarse y a incentivarse para seguir buscando mayores desafíos. ¿Saliste campeón? Bueno, ya está. Lo siguiente es volver a querer salir campeón. En el caso mío, un campeonato hacía 10 goles, bueno, para el siguiente quería hacer 12, quería hacer 15, y así es lo que uno como entrenador, como líder de un grupo de jugadores, tiene que tratar de buscar para que lo más importante, que el éxito de un entrenador no es solo salir campeón, porque el salir campeón es uno el que sale campeón y si no, sería que todos los entrenadores, si no salís campeón, no son buenos o no son buenos gestionando o no tienen conocimiento. No, creo que todo entrenador eh, es importante para la carrera de un jugador. Bien. Gracias, Maxi, Martín. Maxi Montero, Hay que activar el micrófono, Maxi. Ahí está. Ahí se me escucha, ahí sí. sí, dale. Bueno, Martín, agradecerte primero y encantado de poder escuchar y compartir este momento con vos. Agradecerle a la escuela también. Y la pregunta mía viene por el lado de las lecciones de vida y preguntarte cuál es la mayor lección de vida que te dejó el ser jugador profesional de fútbol que apliques en tu día a día o que puedas enseñar también a tus jugadores.
Medio se te cortó un cochito y no terminé de escucharla bien. Ahí podés preguntar de nuevo, ahí te solicité de nuevo, ahí está. Ahora, Ahí va, dale. ahí estamos. Te preguntaba cuál es la mayor lección de vida que te dejó el ser jugador profesional de fútbol eh, para tu vida y que puedas compartir con tus jugadores. Va a ver, la lección de vida es ¿Se bajó, no, Ari? ¿O a mí? Se cortó, ¿no? Sí, ahí le mando un mensaje. Bueno, puede pasar, puede fallar, dijo Susan. Vamos. Ya tenemos 42 minutos, hay que acelerar con las preguntas, si no le vamos a robar mucho tiempo. Hola Martín, se bajó, ¿eh? Por ahí, ¿para qué le voy a llamar? Le voy a llamar porque por ahí está hablando. Ya hasta acá, chicos, un poco para ir hablando. Medio que cortamos con el Palermo jugador, ya nos metemos de lleno para tratar de meternos en la parte del entrenador, que hay muchas cosas, no sé si van viendo, a veces la charla se desenvuelve, que por ahí se van contestando preguntas que vienen después, así que por ahí puedo llegar a evitar algunas de las preguntas que tenemos pactadas si ya están respondidas, ¿eh? Eso no lo tomen, si a alguno no le toca, por ahí no lo tomen como una falta de respeto, y por ahí una cuestión de seguimiento. De hecho, esta última pregunta de Maxi, por ahí dudé en efectuarla, que me dijo que había respondido algo parecido en la anterior. Dani, Eh, por lo que estoy viendo, me parece que se habrá quedado sin batería. Me parece. estás compartiendo pantalla para que te saco. Sí, ¿ves el celu? ¿Ves que no está, los tildes no llegan? Así que me parece que está sin batería. Ahora vamos a esperar un segundo. Que seguramente eso habrá pasado. Bueno, voy a poner pausa. Ahí está. Bueno, no, justo que había preguntado Maxi, por ahí el tema de la lección de vida, como futbolista, o sea, ¿qué te dejó el hecho de haber sido futbolista profesional como lección de vida o qué considerás? No, bueno, lección de vida es esto, la superación permanente, la resiliencia a situaciones que, bueno, tanto en la vida como en el fútbol profesional te lleva a todo el tiempo poder tener un aprendizaje de, de las situaciones que te toca vivir. Y bueno, y eso lo que te fortalece, lo que te hace ser más fuerte en la vida para encarar todos tus desafíos y bueno, creo que las lesiones fueron un factor también determinante para mí. Creo que lo más importante para mí fue siempre mi mentalidad, mi cabeza, fue mi gran fortaleza en todo momento para superar también frustraciones o situaciones que uno desde de la profesión, que la profesión ser jugador de fútbol, al nivel que uno compitió, no es fácil, no todos tienen esa posibilidad y llegar al nivel de que me tocó a mí competir, y creo que lo más importante fue eso, ¿no? Primero del acompañamiento de mi familia, de la educación que me dieron mis padres a lo largo de mi carrera y principalmente que siempre fui una persona en el cual lo que me propuse traté de conseguirlo de la manera que obviamente me indicaban me conducían personas como hablábamos anteriormente, como Bianchi, como Bielsa, como Basile, y bueno, y creo que eso hacía que en momentos determinados de frustración o de cosas que el fútbol mismo te llevaba a desilusionarte o a llegar a situaciones muy complejas,
estaba ese acompañamiento, pero principalmente mi cabeza, mi fortaleza mental era lo que me llevaba adelante conseguir lo que me proponía. Bien, ahí saliendo ya del ciclo de jugador, ingresando sí al ciclo del Palermo entrenador, de Martín entrenador, tus primeros pasos en Godoy Cruz, pasamos de ahí, bueno, a Arsenal, Unión Española. La primera pregunta ahí se la doy a Janel, si está por ahí, que Hola, como- ¿qué tal? ahí Buenas estamos. noches. Soy. Bueno, justamente es una pregunta que siempre me hice, el ¿qué te incentiva a formarte como DT después de haber sido jugador? ¿Y qué diferencias puede encontrar de tu mirada de ser jugador a después pasar a ser entrenador? Gracias. Hola, hola Jané, ¿cómo estás? Eh, Mirá, la realidad que lo que me llevó a pensar a ser entrenador era lo que más cercano estaba a lo que uno, esa adrenalina o eso de lo que uno siente en el día a día como jugador. Creo que lo más cercano es eso para uno seguir ligado en el fútbol y también dar ese paso de después de ser jugador de fútbol, hay una vida por delante que uno termina siendo joven, digamos, en esta profesión y que hay una vida por delante que afrontar. Entonces, lo de ser entrenador fue en el 2008 cuando yo tuve la última lesión de ligamentos cruzados. En ese periodo fue como que empecé a hacer el curso en la escuela en La Plata del papá de Sebastián Verón y bueno, fue a hacerla, en el cual fue en el 2008. Yo me retiré recién en el 2011 y a su vez también lo fui preparando con mi psicóloga el post retiro y bueno, y encaminar a lo que iba a ser como entrenador. Los primeros años como entrenador en Arsenal y en Godoy Cruz no fue fácil porque yo sentía que todavía seguía sintiendo o pensando más como un jugador de fútbol que como un entrenador, pero también me sirvió, yo siento hoy, después de casi 12 años como entrenador, que necesitaba dar esos pasos, la realidad, para hoy sentirme un entrenador con una madurez, con un conocimiento y con un aprendizaje de todos esos años que vivencié en esos clubes donde realmente creo que fueron etapas donde como entrenador no era el entrenador que hoy soy, porque la realidad era eso, yo me sentía muy cercano al jugador, hasta por momentos creía que seguía jugando y era medio confuso. Entonces, creo que después con el correr del tiempo y todas esas vivencias que fui teniendo, me hicieron entender que había que dar ese paso de que dejás de ser jugador de fútbol para llevar a cabo un rol que es completamente distinto al ser jugador y que uno cuando es jugador no lo entiende, el tomar decisiones, empezar a esto, a conducir un grupo de 25 30 personas que todos piensan distinto, que todos eh, quieren jugar, que todos quizás ellos te observan mucho más a vos por cómo sos, por cómo liderás de tus formas, si esto de creerme porque había sido Palermo y había ganado cosas y había sido el jugador que sea, me creía con toda esa capacidad para conducir un grupo y creo que no estaba realmente preparado y capacitado, pero que lo tenía que, como te dije anteriormente, vivenciar y tener que pasar por esa etapa para que realmente hoy pueda decir me siento realizado como un entrenador. ¿Crees que, justo, ¿no? Venía una pregunta bastante similar que iba a efectuar Walter Larrea, que bueno, ya está respondida, que tenía que ver con esto de sacarse el jugador.
¿crees que el hecho de ir afuera, de irte a Unión Española, ahí realmente empieza, porque coincide esto que decís con, si se quiere, entre comillas, la primer gran campaña tuya, digamos, en cuanto a resultado numérico, ¿no? Porque sabemos que por ahí eso es secundario, pero bueno, desde el otro lado es un poco lo que sostiene. ¿Esa campaña con Unión Española crees que tiene algo que ver con esto que decís? Sí, el también irme del país era como que mi figura todavía muy representativa para con los jugadores que con muchos hasta había enfrentado o había obviamente jugado, entonces era muy cercano ese vínculo que también para muchos de los jugadores, Martín Palermo tenía una figura muy representativa y que bueno, eso quizás condicionaba un poco y que parecía que como entrenador tenía que ser lo mismo, tenía que transmitir o generar en el club donde estaba a tener que ganar cosas ya, a ser campeón, ser el mejor y creo que eso me condicionaba. Y el haberme ido a Chile esos 2 años y medio en Unión Española creo que me ayudaron muchísimo en esto de que yo no me sintiera todavía ese Palermo jugador, sino ya sentir el entrenador que obviamente lo que yo busco todo el tiempo es, primero en los jóvenes, ayudarlo a crecer. Soy un técnico que me gusta darle lugar a los jóvenes, darle esa posibilidad de crecimiento, de poder ayudarlo, de poder guiarlo, de poder, por experiencia, todo lo que yo pasé, a darle lugar a eso. Y bueno, y estando en otro país me ayudó mucho más y ese crecimiento y también con quién te rodeas. Yo fui cambiando y fue evolucionando mi cuerpo técnico todo el tiempo porque necesito personas al lado mío que me hagan mejor, que también me exijan a ser mejor y que ellos estén preparados y capacitados para ser un cuerpo técnico exigente como lo soy yo como entrenador, pero los que estén al lado mío también tengan esa misma mentalidad. Perfecto. A Leito Pallero, porque bueno, justo también venía una pregunta bastante similar. Mati Randone, una comparación que después vamos a ver si llegamos a planificación. Leito Pallero, justo que venía una pregunta con respecto a la conformación de lo que es cuerpo técnico. Muchas gracias, Ari. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Mi pregunta es, ¿cómo está conformado tu cuerpo técnico y qué rol tiene cada integrante? Bueno, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, cuando empecé en Godoy Cruz, tenía al preparador físico, tenía al Pato Abondancieri, y tenía otro ayudante, éramos 4 y en el club teníamos otro profe que ayudaba, un segundo profe, y, digamos, en esa época no tenía más gente dentro del cuerpo técnico, pero ya después cuando fui a Unión Española en Chile, sumé un profe más, un segundo profe, sumé 2 ayudantes más al cuerpo técnico y bueno, creo que eso también me ayudó a lo que hablábamos anteriormente, a sumar gente preparada, también con una metodología de trabajo que a mí también me ayudó y bueno, y eso fue variando porque después ya el Pato Abondancieri no siguió conmigo y sumé otra gente. Cuando estuve en Platense, sumé otro profe más. Tenía un entrenador de arquero que lo había tenido en Aldo Civi también. Y bueno, lo sumé para Platense. En Platense también al cuerpo técnico le sumé a mi psicóloga personal, la sumé al cuerpo técnico. Entonces, creo que hoy por hoy los cuerpos técnicos cada vez son de mayor participación en gente y que cada uno tiene roles que sean los profes, está el profe de los GPS, está el profe de la fuerza, está el profe uno que es el que maneja todo, está el ayudante uno, el ayudante 2, está el videoanalista. Creo que hoy por hoy se requiere gente
que también yo antes era mucha dependencia mía de que yo quería hacer todo y quería abarcar todo. Con el tiempo fui aprendiendo de que tenés que desligar un poco a tus personas que están con vos trabajando y confiar en ellos que también están preparados y capacitados para que cuando les hablen o tengan que dar una indicación o tengan que transmitir cosas con mi idea y con lo que yo quiero del equipo, el jugador también sea receptivo y entienda de que lo que ellos dicen es como si lo dijera yo. ¿Qué es lo que puntualmente delegás? O sea, ¿qué es lo que más delegás? Obviamente, dentro del ámbito de lo que tiene el entrenador, ¿no? Dentro de la parte metodológica, planificación, y qué es lo que vos considerás que es tu mayor fuerte dentro de los roles que tiene un entrenador, que son unos cuantos. No, lo principal es esto. Primero, estar cerca del jugador, conocer la persona también, el escuchar al jugador, no quedarme solo con lo mío y con lo que creo que tiene que ser o con la metodología de trabajo tiene que ser así. Siempre lo que tiene que ser del lado de lo que viene del jugador, también tiene que ser para uno tener una cierta atención, porque son ellos en definitiva los que llevan a cabo dentro de la cancha lo que uno quiere. Y cuando uno ve que no hay esa conexión y no hay esa sintonía y esa manera de poder trabajar en conjunto, cuando eso no se da, es muy difícil de llevar adelante un grupo. Así que yo priorizo más eso que todo lo que después se pueda trabajar desde lo táctico, desde, desde cuestiones más técnicas, desde cuestiones conceptuales que obviamente el equipo tiene que tener y el jugador tiene que tener conocimiento, pero creo que la empatía que tiene que haber entre el técnico y el grupo de jugadores tiene que ser flexible con una relación más desde el humano que otra cosa, porque el jugador pasa por situaciones emocionales y situaciones de un momento a otro por jugar, por ser el mejor un partido y al otro partido ser el peor, y vos ves en el día a día cómo te responde desde lo emocional por esas cuestiones, y hoy con todo el tema de las redes sociales, que leen, que las críticas que se manifiestan los hinchas de una forma mucho más expresiva, y que las redes sociales le terminan al jugador afectando y condicionando mucho en su rendimiento. Bien, bueno, ahí muchas preguntas de la gestión emocional que teníamos preparada, las respondiste sobre todo lo que tiene que ver con la parte motivacional. Eh, y bueno, hay unas cuantas. Yo me adelanto un poquito a alguna pregunta que nos había efectuado Mario Bretz, que tenía que ver obviamente con esto que hablas de la motivación, y te llevo a cómo de alguna manera se gestiona o qué forma tenés vos, hablaste de alguna manera de Bianchi que lo lograba, con el jugador no convocado, o por ahí el que es convocado y no tiene tanta participación. Ahí es donde tenés mucha más cercanía. Sí, también. Es darle también su tiempo de trabajo, su acompañamiento, su lado, como vos decís, más de lo motivacional y desde lo emocional a escucharlo, a que el jugador sienta esa confianza en uno para saber que más allá del jugador hay una persona y que atrás de esa persona puede tener distintas dificultades, que eso lo hace no poder estar rindiendo, de poder entrenarse de la mejor manera, de no poder dar lo mejor de uno por cuestiones extrafutbolísticas que bueno, ahí está donde en la forma de cómo uno es y cómo se acerca al jugador y cómo el jugador logra esa confianza con el entrenador,
llega a tener un mayor conocimiento de la persona para poder ayudarlo, para poder de alguna forma u otra, si no son con mis recursos, poder facilitárselo con la psicóloga, con la persona adecuada para que lo pueda ayudar y que después de la función mía poder potenciarlo en el mayor del rendimiento del jugador. Y creo que ahí está la mano del entrenador, escuchar por un lado y poder consensuar por otra. Perfecto. Carlitos Dovallo. Ahí tiene que activar el micrófono, Carlos. Carlos, tiene que activar el micrófono. No lo veo. Bueno, no lo hace. Léele vos la pregunta, Ari, porque no está activando. No activa, ¿no? No. Bien, bueno, no, tiene que ver justamente con dentro de lo que es la gestión del plantel. Muchas veces, por motus propio, obviamente, un jugador juvenil dentro del club hace siempre, obviamente, hace un mérito a un jugador para consolidarse o para dar sus primeros pasos, más que consolidarse dentro de un plantel. A veces tiene que ver con que no todos los clubes tienen los presupuestos, ¿no? Como para confeccionar un plantel en donde vos puedas tener 2 o 3 jugadores por puesto, ¿no? Independientemente del tipo de plantel que conformás. Entonces eso por ahí genera que haya de manera a veces masiva, ¿sí? No sé si te ha tocado puntualmente, participación de jugadores juveniles. ¿Cómo gestionás al jugador juvenil? Independientemente de la frustración o de la presión que se puede llegar a dar, y cómo, digamos, pasa a ser, independientemente de esto que vos hablar, de la charla pensamiento, tu rol en cuanto al desarrollo futbolístico, que muchas veces, ¿no? Viste, que las reservas por ahí actuales no se asemejan a lo que es primera división. Es un paso necesario, pero todavía del jugador que por ahí protagoniza y se destaca en reserva a primera división y todavía sigue habiendo un salto grande. ¿Cómo es esa gestión con el jugador juvenil? Sí, desde un principio, tanto en Godoy Cruz, en mi primer club, como entrenador, siempre fue darle lugar al juvenil, porque uno fue esa etapa donde también buscaba esa posibilidad que el entrenador de primera o el de reserva te viera para poder ir a entrenar con el plantel profesional. Y bueno, creo que también tiene que haber esa cercanía por parte mía o también de mi cuerpo técnico, mis ayudantes de estar cercano al técnico de reserva o de divisiones inferiores para, bueno, yo creo que la reserva tiene que ser lo más cercano o similar a la forma de trabajar que la primera, o la primera juega en un determinado sistema, la reserva tiene que ser similar, porque si yo necesito jugadores para el primer equipo, tienen que tener más o menos la característica de jugadores que sea el sistema que yo voy a utilizar porque si yo juego con línea de 4 y en reserva, no sé, juegan con línea de 5 o juegan con 3 centrales y no es lo mismo. Entonces, creo que ahí es donde tiene que haber esa complicidad y ese acercamiento por parte del técnico, los ayudantes para lo que es reserva o lo que es ya cuarta división, lo más cercano a primera y darle lugar. Yo siempre le di los lugares a ciertos chicos que hoy, bueno, no sé, en el caso vamos a Unión Española, Carlos Palacio, que hoy está en Boca, lo hice debutar yo en Unión Española con 17 años. Entonces, y bueno, después tuvo un proceso el chico donde
fue evolucionando, fue creciendo y hoy está donde está, o llegó donde está, obviamente por sus cualidades, por su capacidad, pero también había que guiarlo, había que... Empujarlo, claro. no era, en ese momento el chico eh, necesitaba un acompañamiento, ordenarlo un poquito en su vida, en su etapa de adolescencia y bueno, fueron esos primeros pasos que uno lo ayudó. Después ya, cuando me fui de Unión Española, eh, tuvo su carrera, ¿no? Pero bueno, tanto en Chile como en México hay una reglamentación que vos necesitas tener una cierta cantidad de suma de minutos con juveniles. Entonces, ahí también te lleva a que vos tengas que darle lugar y darle participación a los jóvenes porque es una necesidad. Entonces, en Paraguay también me pasó ahora último que uno necesita. Ahora, la complejidad está donde la formación de los chicos en esos clubes, cómo es, cómo vienen trabajando para que de un momento para otro uno lo tire a jugar y a veces el chico no está preparado, no tiene esa madurez que tiene que tener para jugar en primera división. Entonces, también me pasó en Platense con Marcos Peregrino, que era un chico con mucha proyección, pero bueno, en 6 meses terminó siendo vendido al Milan de Italia. Ahora, el chico tenía una formación en Platense donde se lo formó compitiendo con inferiores de Primera Nacional, Primera B, que no es lo mismo a Primera División. Entonces, el chico venía con ciertas falencias o cosas que tenía que trabajar para ser mejor profesional a la hora de ponerlo en cancha. Entonces, eh, por condiciones se lo veía que podía jugar, pero uno como entrenador tenía que ayudarlo a mejorar ciertas cosas que lo iban a hacer mejor. Entonces esos procesos, a veces cuando llegan a primera edición, están faltantes para esos chicos que, bueno, hay que ver en donde uno llega a esos clubes donde las formaciones no son prioridades para los clubes y terminan teniendo esa dificultad. Pero a mí me gusta mucho trabajar con los chicos y darle posibilidades a los chicos llegar a primera división. Bien, sí, es un salto, lo que es la competencia, hay mucha diferencia entre lo que son las categorías de ascenso en el fútbol juvenil y lo que es primera división en el ámbito competitivo y en lo que son las estructuras en cuanto a cantidad de recursos humanos. Entonces, eh, calculo que en el caso de Platense, que también se le da muy rápido el tema del ascenso, tiene que ver. Ahora, de ahí ya te empalmo con una pregunta que había efectuado el amigo Cristian Mendoza. Si vos sentís, ya te llevo directamente a Platense, si que dejaste algo en cuanto a base, del Platense actual, que termina saliendo campeón, con ese Platense del 2023 tan cercano, y independientemente por ahí del factor suerte, que tanto se habla, etcétera, si fuera de eso, ¿qué crees que pudo haber faltado para la consagración? Obviamente que hay una valoración de trabajo que viene con ese acompañamiento dirigencial en lo que se proyecta en lo que es el club donde hacía 2 años que estaba en primera división, pero bueno, uno trató de cambiarle la mentalidad a dejar ya no son ese equipo de Nacional B, ya hay que dejar de lado muchas cosas, tratar de alinear al club para hacerlo crecer. Lo que sí, bueno, en muy poco tiempo se jugaron 2 finales y yo creo que eso también un poco lo que tratamos de mi lugar como entrenador y mi cuerpo técnico a exigirle también al dirigente
a llevarlo a un nivel de exigencia y de competencia mucho más alto a lo que ellos venían 2 años atrás en Nacional B. Entonces uno busca mejores lugares de entrenamiento, una pretemporada donde el jugador vea que bueno, no es la problemática de que no hay buenos lugares para entrenar, tener un buen gimnasio, tener una buena concentración. Bueno, empezar a una etapa de crecimiento del club que lo alinee con el pensamiento que tengo yo. Y eso fue, creo que un poco la base que se mantuvo y se siguió esa línea como te voy a repetir, en 3 años Platense juegue 2 finales. Ahora, en el caso mío, ¿por qué no se llegó a lograr? Y bueno, porque fútbol, porque fue Central el que ganó esa final, que tampoco fue una diferencia de lo futbolístico superior, pero creo que el trabajo estuvo a la vista, que quizás con el tiempo después se vio recompensado y con el logro obtenido en este último campeonato por Platense. Bueno, ahora después creo que Platense todavía institucionalmente y como club tiene que seguir apuntando porque ahora vienen nuevos desafíos. Ya para el próximo año pensar en que va a jugar una Copa Libertadores. Entonces, para eso el club tiene que estar preparado en muchas cosas a llegar a eso. Entonces, bueno, es todo lo que se viene, obviamente, de lo que uno dejó y que eso haya sido importante para el crecimiento, pero después todo entrenador al club que llega tiene que adaptarse y obviamente hay una evaluación previa de lo que es el club, de lo que es el plantel, de lo que son los jugadores, para después uno tomar esa decisión de agarrar o no el equipo. Pero yo creo que siempre tiene que haber un análisis previo para un entrenador llegar, pero lo más importante es uno adaptarse a donde llega. Primero, si es a un país distinto, a la idiosincrasia, a la mentalidad del jugador del país, a muchas cosas que uno tiene que saber que no en todos los países o en todos los lugares de la misma forma como se vive en Argentina. Entonces, también el desafío, en el caso mío, ir a Chile, ir a México, ir a Paraguay, es también analizar y saber con qué te vas a encontrar. Bien, tenemos tiempo para hacerte tres preguntitas más. Dale, sí, sí, no hay problema. ¿Sí? Bueno, vamos para ya meternos un poquito a ver el que algo ya tocaste del modelo de juego, algún aspecto táctico, por ahí para los chicos que ya están más en tercer año, segundo o tercer año. Cristian Poblete, ¿sí? Con respecto al modelo de juego. Ahí ya le solicité. Ahí está. Buenas noches, Martín. ¿Nos puedes resumir un poquito tu modelo de juego y algunos de los conceptos tácticos que tú aplicas? A ver, en esto de lo que hablamos anteriormente es adaptarte al club donde estás, las herramientas que vos tenés y sobre eso obviamente uno tiene una idea. Ahora, no es lo mismo ir a un equipo que se tiene que salvar del descenso a un equipo que tiene que la obligación de salir campeón, porque es un equipo grande o porque el club por historia te lleva a eso. Entonces, pero después la idea desde lo competitivo y de una forma más eh, eh, táctica en lo que busco yo, primero busco la importancia de lo que es lo defensivo, la fortaleza defensiva que te va a dar esa cierta seguridad para después todo el desarrollo del juego. Eso te lleva a que vas a priorizar y no correr tantos riesgos en equipos donde vos tenés que priorizar el resultado, en la sumatoria de puntos y esto de
salvarte del descenso o mantenerte en primera división estando a mitad de tabla, a que también lo mismo puede suceder estando en un equipo con la obligación de salir campeón, que priorizás desde la seguridad defensiva, pero sabiendo que vas a tener que correr riesgo porque la propuesta tiene que ser de un equipo protagonista, de un equipo que busca permanentemente de la posesión de pelota y del dominio del juego para, obviamente, marcar la diferencia a la hora de atacar y encontrar el ideal de juego que te lleve a tener ese protagonismo en cancha. Ahora, no significa que porque vos tenés que salvarte de descenso, un equipo que tiene que sumar puntos y tengas que no correr tantos riesgos desde lo defensivo, eso no te lleve a que también busques tener un cierto protagonismo para ir a buscar los partidos y para tener una manera de jugar distinta. Ahora, la idea siempre tiene que ser la misma, en el cual uno tiene que inculcar la forma de jugar o la idea táctica más allá del posicionamiento en cancha. Es lo que vos te adaptes al club, a los jugadores que tenga y a lo que el club también te proponga, cuáles son tus obligaciones y qué es lo que quiere el club de vos. No te van a contratar en un club grande si vos sos un técnico defensivo o si tenés una manera de trabajar que no te lleve a tener cierto protagonismo en cancha. Entonces, todo eso es una adaptación en base a lo que uno proponga. Por mi parte, siempre es más allá del equipo donde esté, que el equipo sea protagonista. Y ahí ya me meto con algo que tiene que ver, que preguntó, nos había preguntado Leo Villa, que tenía que ver ya con el tema sistema, si bien dejaste muy en claro que de la adaptación tuya a los jugadores básicamente, o al club puntualmente, como gusto personal, uno por ahí repasa que por ahí en Platense con Pellegrino y Ronaldo Martínez, por ahí estaban más definidas esas dos puntas, si bien había algún acople rápido de algún jugador del mediocampo, tenías a Franquito Díaz, que yo lo tuve también en Temperley, jugador que se acoplaba, tenía muy buena posesión, mucha llegada. Por ahí en Aldo Civi sí tuviste más con Cauterucho, Auche, Braida, que era mucho más ofensivo que por ahí como se terminó adaptando actualmente. Había una diferencia con la cantidad por ahí de delanteros o con la línea ofensiva. En lo personal, ¿te sentís más cómodo el hecho de haber, digamos, tenido un compañero, ¿no? Por ahí como Guillermo, con esas dos puntas tan tradicionales? ¿Te llevan a vos a sentirte más cómodo también con el sistema o no? ¿O no tenés, o te gusta jugar de otra manera? No, a ver, porque en Aldo Civi nosotros planteamos un equipo replegado y era de transiciones rápido, con jugadores rápidos por fuera y obviamente con una finalización de jugada que tenía una referencia de área que era Cauterucho, pero sin tanta elaboración y tanta eh, posesión de juego que eso no hacía tener el dominio de la pelota, sino era estar reagrupados, hacernos fuertes desde lo defensivo y en cuanto encontrábamos espacios, obviamente tener esa posibilidad de tener un juego más directo y de rápida finalización. Ahora, en Platense teníamos otra estructura más en zona media y tomando ciertos también recaudos, pero teniendo también alguna posibilidad de tener ciertos riesgos desde lo defensivo con una propuesta más ofensiva y en esa estructura de un 4-4-2 con dos referencias o con un media punta que a veces lo hacía Taborda también, pero era ya con un posicionamiento distinto al de Aldo Civi, con un poquito más de atrevimiento y de un posicionamiento un poquito más avanzado en cancha, que eso también te daba posibilidad de por los jugadores, por característica que tenía, tener cierta posibilidad de juego y cierta elaboración y que no todo el tiempo sea juego directo o juego de transiciones rápidas. Entonces, son también formas que uno se adapta
a la característica de jugadores que tenés. Entonces, en Olimpia la propuesta era hasta a veces jugar mano a mano atrás con los centrales, porque te lleva todo el tiempo a estar en esa búsqueda de estar en campo rival, de presionar alto, de recuperar en zona ofensiva y que te dé la posibilidad de lo más cercano posible que ante la presión, en 2 o 3 acciones de conexión de asociarte, termines finalizando, pero siempre en campo rival. Pero bueno, eso también es lo que te pide el club, el equipo y los jugadores que también te lo permite poder hacer. Bien, recontra en claro de la adaptación y de la variabilidad de sistema, con Sí, a respecto ver, al porque, modelo de a ver, juego. Sí, sí. siempre con la línea de 4, en algún momento en Paraguay terminé jugando 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Ahora, nunca muy difícil de mi lado, ¿no? La línea de 5 o de 3 centrales, según las características de los de afuera. Porque esto de si los de afuera son delanteros y son extremos, significa que vos sos más ofensivo y que jugás con 3 centrales. En cambio, si vos ponés laterales en esa línea de 3, es como que tu propuesta es más de lo defensivo por característica de los de afuera. Pero si en algún momento terminé utilizando esa línea de 5, fue porque a veces, bueno, hay que aguantar un resultado, o me ponen 2 puntas, o me empiezan a tirar centros y pongo un central más para estar más protegido. Tampoco eso te garantiza nada, porque a veces uno por buscar esa fórmula te terminan después empatando un partido o perdiendo un partido por querer esto, buscar resguardar un resultado y no termina resultando. Pero bueno, después ahí está en el convencimiento y en cómo. Cuando vos le empezás a cambiar mucho al jugador y le modificás mucho a una forma o una idea, es donde empiezan las dudas y la inseguridad que el jugador no se termina sintiendo confiable. Bueno, excelente. Para no abusarnos más de tu terrible gentileza, vamos con la última pregunta, que se la damos a Christian Ford, un poco en representación a veces de la gran mayoría. Cristian. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu tiempo y preguntarte qué consejo le darías a una persona, en el caso me pongo yo en ese lugar, que no fuimos futbolistas profesionales, que queremos ser directores técnicos. En el caso, va orientada la pregunta más que nada a lo táctico, a lo técnico, a cómo vos viste el fútbol eh, dentro de como jugador y como entrenador también. Muchas gracias. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? A ver, es complejo cuando el técnico no ha sido jugador, no ha vivenciado lo que es un vestuario, lo que es eh, todo lo que rodea, ¿no? al jugador en esa convivencia, en ese día a día y no tener lo que el jugador siente al ganar, perder, la convivencia diaria de un vestuario. Antes era más difícil esa aceptación. No me pasó nunca en tener un entrenador que no haya jugado al fútbol, pero lo más importante hoy que estas nuevas generaciones necesitan es que el entrenador esté preparado, esté capacitado, tenga conocimiento conceptualmente desde lo táctico, pueda generar y transmitir al grupo de jugadores una idea con ese conocimiento y el jugador va a tener esa aceptación. Creo que eso es lo más importante porque hoy el jugador necesita eso todo el tiempo,
información y que el plan de partido que lleves a cabo sea por tu conocimiento, por lo que vos viste del rival, y después eso suceda en cancha, te da cierta credibilidad y que eso el jugador ya deja de lado, el que no fuiste jugador, eso. Ahora, cuando el jugador empieza a sentir ciertas cosas también que desde en lo diario vos no tenés ese acercamiento o esa participación para con el grupo y que solamente crees que desde el conocimiento vas a lograr la aceptación, es medio difícil, complejo, porque también el jugador necesita también eh, esa relación cercana del entrenador que no solo le alcanza con el conocimiento o la capacitación que ha tenido en haber estudiado, en haber preparado, en haber hecho curso, en haber todo lo que sea. Pero si después no tenés ese feeling que uno tiene que tener o intuir qué necesita el jugador del entrenador, va a ser complejo para la conducción de un grupo. Bueno, Martín, yo de mi parte ahí ya le cedo la palabra a Dani. Agradecerte en nombre de todos, agradecerte enormemente por tu gentileza, por tu amabilidad. Así que bueno, le cedo la palabra a Dani, le pido a los chicos que no salgan de la reunión un segundito. Dani, ya si querés cerrar. Sí, Martín, agregando un poco a lo que dice Ariel, nada, para nosotros, para la escuela, más que nada para los alumnos, es un placer enorme el poder tener figuras como vos y para mí en lo personal como director de escuela, de cada vez que te mando un mensaje lo respondas, la verdad que es impagable. Y nada, Martín, agradecerte que siempre que te mandé un mensaje me has contestado y nos podés brindar a nosotros, a nuestros alumnos, toda tu experiencia que les va a servir de acá al futuro, los va a marcar el hecho de haberte escuchado, Martín. Gracias, de verdad. Bueno, Daniel, no, muchas gracias a vos. Para mí también es esto muy útil para mí el poder, más allá de transmitir mi experiencia en todo sentido, también es una ayuda porque yo también me gustaría estar del otro lado y poder estar escuchando a un entrenador o personas que obviamente a uno lo hagan mejor y que sus experiencias también lo ayuden al crecimiento. Yo estoy todo el tiempo buscando en qué puedo ser mejor, en qué puedo seguir creciendo como entrenador y esto de poder hablar y poder seguramente transmitir mis experiencias para ustedes es una ayuda. Creo que todos tienen que ir por su deseo y por su sueño de poder llegar a ser entrenadores, que no solamente lo tienen que ser en un equipo de primera división. Yo creo que desde poder trabajar en inferiores, de poder trabajar en un club de barrio, de poder trabajar en donde sea, van a poder desarrollar lo que hoy se están preparando y están capacitándose y estudiando para cumplir el sueño del día de mañana, poder ser entrenadores. Así que nada, desearle lo mejor a cada uno de ustedes y que bueno, traten de cumplir sus sueños. Gracias, Martín. Ahí le activé el micrófono a todos para hacerle un aplauso, chicos. Abran los micrófonos. Un Muchas aplauso, gracias. Martín, y gracias por Gracias. haber estado en la escuela de Nueva York. Bueno, gracias, gracias. Saludos para todos. Muchas gracias por la charla. De Perú, de Palermo. Gracias, profe. Decile, profe, de buen conocimiento. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Saludos de Martín Ecuador. Palermo. Saludos. Gracias, profe. Gracias, Martín. Dale, profesor Martín Gracias, Palermo. gracias, profe. Un saludito, profe. Dios lo Un bendiga. saludito, Un profe gusto. Martín. Muchas gracias, Venía Gracias, todo Martín. tan Gracias, perfecto. profe. Chicos, Martín, éxitos. Chao, chao, gracias. Gracias, Buenas noches. profe. Gracias, Chau, Martín. chau. Bueno, Ari, Gracias, Martín. ya estamos. Ahí se fue Martín. Ahí estamos, aunque sea quedamos algunos.
Veo que se fueron algunos. Bueno, nada, simplemente chicos, a los que están, eh, sobre todo a los que no pude efectuar las preguntas, a veces uno no tiene, proyecta y planifica, que es algo que hemos hecho con Dani, y dos motivos puntuales, ¿no? A veces no tenés el tiempo de la respuesta, tenemos la suerte de tener adelante un tipo que con una sencillez y, ¿no? Que parecería uno más de nosotros y que da las respuestas con naturalidad. Entonces, y muchas veces pasaba que por ahí con una pregunta, si para quienes pudieron llevar bien el curso de la charla, dentro de lo que nosotros teníamos proyectado, con una pregunta nos respondía dos o tres, ¿no? Básicamente, que eso ha pasado mucho. Así que pedirle disculpas por ahí a quienes no tuve. Me quedó Mati, que yo quería meter la pregunta de Mati Randone con algo de planificación, pues yo le quería preguntar cómo era una semana más o menos tradicional. Se nos vino un poco la hora, ¿no? Primero arrancar con Mati con la diferencia entre cuando él entrenaba y ahora. Algo respondió con respecto a la conformación de su cuerpo técnico cuando arrancó él en Godoy Cruz y cómo lo llevó después. Y después, bueno, muchas de las preguntas tenían que ver con la gestión grupal, que me parece que es la mitad de la charla. Martín habló de eso, ¿no? De que por ahí él deja lo táctico muy en una forma, diría hasta terciaria, iba a decir secundaria. Creo que terciaria se adapta un poco a lo que tiene y ve, pero la gestión emocional, que yo creo que si hay que extraer algo de todo esto, es la gestión emocional. Un tipo que pinta, ¿no? de cuerpo entero todo lo que se dice de él, ¿no? Que siempre se habla de la buena gente. Bueno, me parece que es su herramienta clave a la hora de liderar. Me parece que es sumamente importante, digamos, tener eso. De repente tenemos algunas otras preguntas que tenía como situaciones específicas de Juan McKellar, que tenía que ver con los pros y contras de las culturas futbolísticas, de algo de eso habló. Nos quedó algo del fútbol argentino de Jorgito Hernández. Lo de Cristian Mendoza, ¿no? La base de Platense, algo habló, yo lo reforcé, pero él empezó a hablar con respecto a eso. Sí, Tema de profe. claro, y por eso, lecciones de vida que teníamos ahí a Ramón Martínez para ir para hacer una pregunta con respecto, también las dio, las habló de la resiliencia de manera permanente. Huguito Poveda, cómo era el trato con los jugadores, cómo manejar emociones. Habló todo el tiempo de la gestión emocional, entonces por ahí iba a ser algo medio retórico, era medio permanente, ¿no? Era preguntar sobre lo que ya estaba respondido, ¿no? Me parecía un poco eso. Por ahí me hubiera gustado un poquito de Gianmarco, de Jean Silva, que me gustó mucho el tema de si tenía algún método de sanción o algo por el estilo, algo vinculado a un reglamento, a normas de convivencia. Pasamos un poco, como había mucho de la gestión emocional y se nos venía un poco el tiempo encima. Quería, aunque sea dos o tres preguntas con cuestiones tácticas y con su modelo de juego. Me gustó mucho la respuesta, por lo menos a nosotros, de esa amplitud de adaptación, lo que hace que algo que hablamos permanentemente con segundo y tercer año, de no desclasificar a todos los estilos de juego. Yo digo que por ahí alguien no siente una salida larga, no siente el juego directo y se siente mucho más identificado con el estilo combinado. Y por ahí, pero bueno, el hecho de saber un poco de todo es lo que también te da pie a poder adaptarte rápido a las características individuales en función a donde te va a tocar trabajar. Y eso, de alguna manera, o no, por ahí alguno de ustedes dice, no, yo mantengo mi filosofía, independientemente de donde me toque. Y bueno, no hay ningún tipo de problema. Alguna preguntita me quedó de Fer con respecto a la conformación del plantel para el desarrollo del modelo de juego, pero fue muy claro. Yo digo que a cualquier dirigente le encantaría trabajar con Martín, porque vieron que dijo muchas veces que a él no busca él la conformación de su plantel, de que se adapta, y créanme que el dirigente cuando escucha eso se le llenan, ¿no? Le sale la risa enseguida, porque dice, bueno, este no nos va a venir con 6 o 7 refuerzos de jerarquía, se adapta a lo que tenemos, y es un punto ahí a favor. Así que bueno, faltó el temita de Ramón Martínez con el tema de análisis de rivales o algo puntual y cambiar estrategia de equipo, lo mencionó. Mencionó que ha cambiado la estrategia sobre todo en Aldo Civi, de repliegue y contra, pero que si después le iban ganando necesitaba posicionarse en zona media. Así que bueno, más o menos nos faltaron algunas preguntas, repito, pero creo que salió una buena charla. Jorgito, pregunta. Qué simple para contestar las preguntas, profe. Qué simple que hace las preguntas difíciles para contestarlas.
Qué bueno que Sí, está eso. muy simple, mucha simpleza, me parece que tiene que ver con eso, pero mucho conocimiento. Detrás de la simpleza no hay desconocimiento. Yo creo que sobre todo en el tramo final, cuando se soltó un poquito más a hablar de lo táctico, que no lo había llevado tanto en la charla, mostró que detrás de toda esa simpleza y de esa gestión emocional y de la cercanía del jugador, que para él es el primer, el segundo y el tercer escalón, calculo yo, detrás de todo esto hay inteligencia. La inteligencia no tiene que ver solo con convertir goles. Hay inteligencia, mencionó variables de sistema, variables de característica, identificación de mucha identificación, y eso es fundamental. Yo siempre les digo, ya le doy la palabra a Cristian Edami, yo siempre les digo que de alguna manera nosotros no es que le mentimos, pero que le oculto cierta información yo puntualmente, porque en primer año vamos a hablar de las características de las posiciones, van a ser unas características puntuales. Para quienes están en segundo año, saben que ya ampliamos un poquitito más las características, y que esas características posicionales van a estar identificadas con un modelo de juego, y que es importante. En tercer año llevamos a las características a nuestro modelo de juego propio, pero ese segundo año, para quienes están de segundo año, en donde hablamos de las características, por ejemplo, de un mediocampista central para jugar de manera combinada, para jugar de una manera directa, para defender en zona, para defender de manera presionante, para tener transiciones defensivas y hacer un acoso rápido con una temporización ante una reacción tras pérdida, para replegar ante la reacción tras pérdida, ¿sí? O generar un contraataque en materia ofensiva. Todo eso tiene que ver con poder identificar a la posición, con analizarlo, con tener la cabeza para analizarlo. Si yo creo que el fútbol nada más es una sumatoria de pases cortos, o a la inversa, creo que el fútbol nada más es replegar, pegarle para arriba, y esto es simple. Si yo las conjeturas que saco de estas charlas es nada más hay simpleza de parte de Martín, no estoy errado, pero no pierdan de vista su inteligencia para identificar características individuales y saber a qué jugar. Para quienes analizaron un poquitito, me gustó mucho lo que dijo de la primera parte, que se sintió que no estaba preparado, con Arsenal, con Godoy Cruz, que se tuvo que preparar. Tuvo dos grandes ayudantes de campo él en su paso a Unión Española. Uno de ellos fue Manu Fernández, que hace poquito dirigió Chacarita, dirigió Agropecuario, actual ayudante de campo Guido Pizarro en México. Eh, Personas muy metodológicas. Digo, ¿me quiero quedar con el Palermo simple? Claro que sí, en su forma de vida y en su forma de gestión grupal, pero que el árbol no nos tape el bosque. Atrás de esa simpleza, dentro del punto de vista táctico, hay mucha cabeza, hay mucha inteligencia, hay mucha identificación. A ver, ¿qué puedo? Tengo a Dieguito Mucci, a Andrés Ceja no sé, y a Germán Ortiz. Bueno, perfecto, puedo jugar a esto porque se me ocurre o porque tengo el presentimiento o la percepción de que potencialmente voy a poder hacer tal cosa. No, porque lo supe analizar, porque los analicé de una forma exhaustiva y en función de eso sé qué es lo que puede salir o voy a generar una convicción. Cristian, pregunta. Las tres preguntitas y ya los liberamos, chicos. ¿Cómo está, profe? ¿Bien? Bueno, primero me quedé con la gana de preguntar, igual te agradezco que